Comenzamos entonces con el primer panel. ¿Por qué hablamos de una crisis de aprendizajes en la región? Le paso la palabra a Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planeamiento de ORIALC UNESCO Santiago, quien estará a cargo de la moderación. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días para ti y buenos días para todos y todas los que nos están siguiendo en este foro. Aquí, como decía Mercedes, sin espacio de continuidad, ¿no? Así, mientras acomodamos las sillas de una sesión, vamos a iniciar este primer panel de los 3 que están previstos en este primer día del Foro Regional de Políticas Educativas de UNESCO, coorganizado por la Oficina Regional de Educación y por el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Este primer panel, como ya nos anticipaba Pablo Ceballos, va a tener como objetivo o como tema principal la pregunta de por qué hablamos de una crisis de aprendizaje. Y principalmente vamos a estar revisando una panorámica de la situación de los aprendizajes en la región de América Latina y el Caribe, una mirada de las últimas 2 décadas, y para eso tenemos unos invitados muy destacados, que tienen un conocimiento muy profundo de esta temática, como son Carlos Enríquez, de ORIALC UNESCO Santiago, y Chi Sun Ce, de la OCDE. Pero también vamos a estar relacionando estos aprendizajes con otras variables que tienen que ver con el contexto socioeconómico, que tienen que ver con otros factores que inciden en la educación y sobre todo inciden en lo que denominamos la matriz de desigualdades de la educación. Y en eso nos va a estar acompañando nuestra colega Mariana Huepe de la CEPAL. Como ven, tenemos 3 excelentes panelistas con los cuales tengo el placer de compartir esta primera sesión o este primer panel del foro. Simplemente mencionar, antes de iniciar con nuestros invitados, que los aprendizajes, como ya anticiparon nuestros colegas en la inauguración de este evento, es un tema medular de la agenda del ODS 4 o la Agenda de Educación 2030. ¿No? Desde su enunciación, ¿no? que el objetivo 4 apunta a asegurar una educación de calidad para todos y todas a lo largo de la vida, digamos, es parte fundamental, no solamente de su enunciación, sino que también está representada a lo largo de las diferentes metas y diferentes medios de implementación que este objetivo se propone. Y cuando hablamos de aprendizajes en el ODS 4, tenemos una visión integral de ellos, ¿no? Si uno revisa esta agenda, va a encontrar allí desde ya las variables clásicas que utilizamos en este tipo de dimensión, como las competencias de los estudiantes en áreas como la lectura, como la matemática, pero también esta visión integral de los aprendizajes apuntan a los valores, apuntan a las actitudes que todos los estudiantes, que toda la población debe adquirir para poder llevar adelante sus proyectos de vida de manera exitosa. Para poder hacer un ejercicio, que es lo que vamos a estar discutiendo en esta primera sesión, de monitoreo de este objetivo, de estos avances, enfrentamos en la región algunas restricciones, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el marco de monitoreo que se utiliza para analizar esta dimensión, vemos que allí abordamos distintos acercamientos al aprendizaje o distintas dimensiones del aprendizaje. Como mencionaba recién, quizás el más conocido de ellos, el más importante, que tiene que ver con las competencias mínimas de lectura, de matemática, de los estudiantes de primaria y secundaria, pero en otras metas también encontramos competencias de alfabetización, con aprendizajes relacionados a la educación para el desarrollo sostenible, a la ciudadanía global, incluso a temas muy específicos como las ciencias ambientales y las geociencias. Lamentablemente, todavía a nivel regional no contamos con información suficiente para dar cuenta de todas estas dimensiones. Pero que no contemos con esta información no significa que tenemos que dejar aparte estos temas, porque son parte medular de la agenda y son temas que nos preocupan. Recién en la introducción que escuchábamos, nuestra directora de acá de la oficina regional anticipaba
sobre los hallazgos que han mostrado un reciente informe de la UNESCO que se construyó junto con la CEPAL y con UNICEF. Este informe daba cuenta de los avances justamente de la agenda ODS 4 Educación 2030 en la región. Y allí las tendencias que encontramos tienen sus claroscuros, ¿no? Algunos indicadores, algunas dimensiones que han estado avanzando en la región, quizás a distintos ritmos, pero todavía con un sentido correcto, mientras que otros indicadores empiezan a mostrar cierto estancamiento e incluso algunos retrocesos. Bueno, los aprendizajes ocupan justamente esta segunda categoría. Cuando miramos aprendizajes en la región, lo que observamos en los últimos años, especialmente desde que comenzó la Agenda 2030 en el 2015, observamos un estancamiento, ¿no? Observamos que no han habido grandes avances, ya lo decía también José Weinstein en el inicio del foro, no han habido grandes avances en esta dimensión en los últimos años. Sobre este diagnóstico vamos a tener presentaciones para el nivel primario de Carlos Enrique y para el nivel secundario de Chi-Sun Se. Y también nos decía Claudia que esta situación es incluso anterior a la pandemia. Luego vino lo que José Weinstein nos denominaba recién la tormenta perfecta. Y todavía no sabemos a ciencia cierta qué ha sucedido con los aprendizajes. Digo que no lo sabemos a ciencia cierta porque todavía resta mucha investigación y todavía resta mucho análisis sobre qué ha pasado realmente. Sin embargo, existen proyecciones de la propia UNESCO, del Banco Mundial, de UNICEF, que nos alertan que el sentido y la profundidad de lo que denominamos la pérdida de aprendizaje realmente ha sido o va a ser notoria en la región. Con lo cual, lo que encontramos aquí es que hay una situación desde el 2015 hasta el inicio de la pandemia que ya era preocupante, y sobre esa crisis de los aprendizajes se sumó la situación de emergencia que desde hace 2 años vivimos a nivel global y por supuesto a nivel regional, cuyos resultados todavía están por verse. Ese es el contexto en el cual tiene lugar este foro y la razón por la cual hemos hecho foco este año en esta crisis de los aprendizajes y en la necesidad de discutir cómo se aborda y cómo se puede aminorar sus impactos y ojalá revertirlos en el mediano plazo. Así que, hecha esta rápida introducción, vamos a dar inicio a la presentación de cada uno de nuestros panelistas. Para ello voy a presentar en primer lugar a Mariana Huepe. Mariana Huepe, actualmente analista oficial de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Tenemos el gusto de compartir muchas conversaciones y muchos intercambios entre ambas organizaciones. Mariana es economista de la Universidad de Chile, magíster en estudios de desarrollo de la London School of Economics y doctor en planificación de desarrollo del University College of London. Sus principales áreas de investigación se centran en temas de educación y mercado laboral, con foco en inclusión, género y protección social. Mariana nos va a hacer una presentación titulada Desigualdades socioeconómicas y su relación con los logros educativos en América Latina, donde esperamos nos pueda dar una panorámica que va un poco más allá de los aprendizajes y que nos puede relacionar estos aprendizajes con variables de contexto y también con otros indicadores de educación que, como mencionaba recién, van de la mano y muestran tendencias similares a los aprendizajes. Tenemos 15 minutos, Mariana, me va a tocar la ingrata tarea de cuando falte uno, avisarte de que estamos más o menos en ese tiempo. El micrófono tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Voy aquí a compartir mi pantalla rápidamente. Esperen, aquí voy a cambiar aquí para que ustedes vean. Está acá. Voy a hacerlo rápidamente, ya 15 minutos. Muchas gracias, primero que todo, al IPUNESCO y al CUNESCO por la organización e invitación a participar de este interesante y necesario foro. Es un gusto abrir este panel y contarles un poco acerca del trabajo que con la CEPAL venimos haciendo respecto al vínculo entre las desigualdades socioeconómicas y los logros educativos en la región. Voy a tocar 4 puntos en esta presentación.
Primero, voy a destacar algunos de los principales avances que América Latina y el Caribe ha experimentado durante las últimas décadas en sus logros educativos. Y como mencionaba Alejandro, me voy a centrar en algunas cifras de acceso y finalización en los distintos niveles educativos, porque entiendo que ya Carlos Enrique y Chiho Tsum va a ver el tema del más los aprendizajes en sí, que es el tema que nos convoca. Segundo, abordaré muy brevemente el rol central que ocupa la educación para un desarrollo más inclusivo e igualitario. Aquí solo me interesa subrayar muy brevemente la relación bidireccional entre la desigualdad y la educación. En otras palabras, quiero destacar cómo no solo la desigualdad estructural de la región impacta los logros educativos, sino también cómo la educación tiene un rol activo que jugar en la reproducción y mitigación de las distintas desigualdades en la región. Tercero, voy a destacar algunos factores que desde la CEPAL hemos destacado como factores que impiden u obstaculizan el rol igualador de la educación en la región. Y finalmente voy a terminar la presentación con unos lineamientos de política pública muy generales. Respecto a los avances y desafíos en materia educativa, me voy a concentrar en algunas cifras de acceso y finalización. Y en general es posible afirmar que durante las últimas décadas la región ha experimentado importantes avances en términos de cobertura y finalización. Y que en muchos de estos casos estos avances sí han venido de la mano de una disminución de las desigualdades. Sin embargo, como también se desprende de la evidencia, estos esfuerzos aún no son suficientes para generar un acceso igualitario a la educación de calidad, y en particular para cumplir con las metas del ODS 4 para el 2030. Partiendo por la educación de la primera infancia. La educación de la primera infancia incluye el desarrollo educativo de la primera infancia, destinado a niños y niñas de entre 0 y 2 años, y la educación preprimaria, orientada a niños desde los 3 años hasta el inicio de la educación primaria. Y ambos niveles se incluyen en la meta 4.2 de los ODS, que hace referencia al compromiso de que todas las niñas y niños tengan acceso a estos niveles educativos, con el fin de que estén preparados para la educación primaria. En el gráfico de la izquierda se observa que durante los últimos 20 años, ambos niveles han experimentado avances importantes en términos de cobertura. En promedio, los países de la región mejoraron la cobertura en la educación preprimaria en más de 20 puntos porcentuales durante los últimos 20 años, pasando de un 55% aproximadamente en el 2000 a cerca del 78% en el 2020. Sin embargo, como ya se había mencionado previamente en el foro, estos avances también se observan durante los últimos 5 años un estancamiento o una desaceleración en las tendencias de avance. Por otro lado, si bien los programas de desarrollo educativo de la primera infancia muestran un aumento sostenido de la cobertura desde el 2006 al 2020, pasando del 10% al 19% aproximadamente, este aumento, aunque significativo, es aún insuficiente y es posible afirmar que en la región muchas familias no cuentan con la posibilidad de acceder a servicios de desarrollo educativo en la primera infancia. En efecto, la expansión de la educación para la primera infancia no ha sido homogénea en los distintos países de la región y el interior de ellos. En el gráfico de la derecha se presenta la asistencia a la preprimaria un año antes de la edad oficial de la entrada a la primaria, según quintil de ingreso extremo. Y en el gráfico se observa que en todos los países para los cuales se cuenta con información, los niños y niñas pertenecientes al quintil de mayores ingresos, o sea, al quintil 5, tienen mayores tasas de acceso a la educación preprimaria que aquellos y aquellas que pertenecen al primer quintil. Por supuesto, hay mucha heterogeneidad a nivel nacional, pero esta regularidad se cumple para todos los países que cuentan con información. Respecto a la educación primaria y secundaria, en estos niveles se han hecho los mayores avances durante las últimas décadas. Este gráfico muestra la evolución desde el 2010 en adelante de las tasas de conclusión de la educación primaria y secundaria baja y alta, según quintil de ingresos extremos. En él se observa que los niveles de conclusión de la educación primaria han alcanzado valores cercanos a la universalidad en la mayoría de los países de la región, y a pesar de que en la secundaria el desafío era mucho mayor, los niveles de conclusión en este nivel también han aumentado bastante, en especial en aquellos grupos de la población de menores ingresos, disminuyendo así lentamente las brechas de desigualdad en la finalización de este nivel. Sin embargo, las brechas según nivel de ingresos aumentan conforme aumenta el nivel educativo y permanecen considerablemente elevadas en la secundaria alta, lo que evidencia la presencia de núcleos duros de exclusión entre la población adolescente y joven de la región.
En esta lámina quiero destacar cómo las tasas de finalización, en este caso de la secundaria alta, difieren no solo entre los distintos niveles de ingresos, sino también al controlar por otros ejes de la matriz de desigualdad. En las distintas publicaciones, la CEPAL ha destacado la existencia de una matriz de desigualdad social, estructural y subyacente a los procesos educativos en la región, cuyos ejes como el nivel socioeconómico, la condición étnico-racial, el género o el lugar de residencia, entre otros, se estructuran para formar núcleos duros de exclusión. En la gráfica de la izquierda se presenta la tasa de conclusión de la secundaria alta según sexo y área geográfica en los años 2010 y 2020. En él se observa, por un lado, que aun cuando las brechas según género han disminuido durante la última década, aún persiste la llamada ventaja femenina en la tasa de conclusión de la secundaria. En general, los adolescentes y jóvenes varones exhiben mayores tasas de abandono, dado los roles de género tradicionales en nuestra región, que en contextos de pobreza y vulnerabilidad económica incentivan a los varones a participar en el trabajo remunerado en desmedro de la continuación de sus estudios. Aquí, sin embargo, igual quiero destacar que, como se verá más adelante en esta misma presentación, las mayores credenciales educativas de las mujeres no redundan en mejores empleos ni salarios una vez que se encuentran en el mercado laboral, dando cuenta de que estos mismos patrones culturales se entrelazan con discriminaciones estructurales de maneras complejas a lo largo del ciclo de vida de varones y mujeres. En el gráfico de la izquierda también se observa que aun cuando la brecha, según área geográfica, en la tasa de conclusión de la secundaria alta disminuyó durante la última década, esta aún se mantiene muy alta en desmedro de los estudiantes en territorios rurales. Entre los diversos obstáculos que enfrentan los estudiantes rurales se encuentran largas distancias entre el hogar y la escuela, la mala calidad de la infraestructura vial, la escasez o ausencia de alternativas de transporte público y la falta de pertinencia de la educación en relación con las necesidades de los contextos específicos rurales de los países de la región, entre otros. En el segundo gráfico, el gráfico a la derecha, observamos cómo la condición étnico-racial también está asociada a distintos niveles de conclusión para jóvenes entre 20 y 24 años. En todos los países para los cuales se cuenta con información, la población afrodescendiente e indígena cuentan con menores tasas de conclusión, pero ojo que esto no ocurre para la población afrodescendiente en Panamá, que es una buena experiencia que nos interesa destacar y que tiene que ver más bien con acciones afirmativas en educación para la población afrodescendiente. Por último, la educación superior. Al igual que en los otros niveles, en líneas generales, todos los países de la región muestran un aumento en las tasas de acceso a la educación superior, pero con persistentes desigualdades según nivel socioeconómico, género o condición étnico-racial. En el gráfico de la izquierda podemos ver con claridad el aumento en las tasas de matrícula, tanto en los distintos quintiles de ingreso extremo, como en hombres y mujeres. Sin embargo, también vemos como el aumento de la cobertura ha venido de la mano de un aumento de las brechas en este nivel, las cuales están presentes en todos los países para los cuales se cuenta con información. En el gráfico de la derecha, por ejemplo, se presentan las brechas en las tasas de conclusión de la educación superior según nivel socioeconómico, las que promedian más de 20 puntos porcentuales en 15 países analizados, siendo particularmente altas en Brasil, El Salvador y Perú. En resumen, los datos que he mostrado hasta el momento muestran un proceso de desgranamiento continuo de la composición social de los estudiantes, donde principalmente aquellos de menores ingresos o en condiciones más vulnerables van quedando en el camino a medida que se pasa de un nivel a otro. Luego de haber mostrado los avances y las deudas pendientes en materia de desigualdad de los sistemas educativos de la región, quiero muy brevemente destacar la idea o el hecho que la educación es capaz de impactar en diversas áreas del desarrollo y que no solo es importante para el bienestar de los individuos, sino también para la prosperidad de la sociedad en su conjunto. En este sentido, mi intención es destacar que si bien la desigualdad estructural de la región se refleja en los logros educativos, la educación también puede ser una herramienta potente para disminuir estas desigualdades en las sociedades en su conjunto. Entre los principales factores que participan del mecanismo a través del cual la educación impacta en la educación social, o sea, la desigualdad social, se encuentra sin duda el impacto que esta tiene sobre la inclusión laboral de la población, la reducción de la pobreza y la productividad de la economía en su conjunto. Como se muestra en ambos gráficos, a mayor nivel educativo, mayores son los ingresos laborales percibidos por hombres y mujeres, y menor es la probabilidad de estar ocupado en sectores de baja productividad. De esta manera, las personas que no tienen posibilidad de acceder a este derecho o a una educación de calidad, tienen mayor probabilidad de enfrentar problemas de exclusión social, pobreza y vulnerabilidad económica, lo que va de la mano con problemas para acceder a la salud, a la vivienda, a pensiones suficientes durante la vejez
entre otros problemas sociales. En términos más generales, me interesa destacar el hecho de que la educación es un derecho humano fundamental que contribuye al desarrollo integral de las personas, como también destacaba Leonardo Garnier. De esta manera, además del impacto de la educación en los ingresos y la productividad, la educación es clave para construir sociedades más cohesionadas. En este sentido, la región tiene una deuda pendiente relacionada con el desarrollo de competencias socioemocionales que estén alineadas con principios de respeto, mutuo reconocimiento, tolerancia, interculturalidad, entre otras habilidades y valores necesarios para enfrentar los desafíos políticos, sociales, medioambientales y económicos del presente y del futuro, y en particular para desarrollar las habilidades y valores necesarios para contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias. Ya acercándome al final de la presentación, para que no me rete Alejandro, en este tercer punto mencionaré de manera muy resumida algunos factores asociados a la desigualdad en los logros educativos de la región. Antes de ahondar en ello, solo quiero destacar que no haré hincapié en los factores asociados a los logros de aprendizaje, puesto que tal será el foco de las presentaciones de los dos panelistas siguientes. En esta lámina agrupamos los factores que impactan en las desigualdades en los logros educativos en tres dimensiones: desigualdades de oferta, desigualdades en condiciones materiales y de apoyo a la escolarización, y la falta de integralidad en el abordaje de las políticas sociales. Primero, respecto a las desigualdades de la oferta educativa, como se mostró al inicio de la presentación, aún existen importantes diferencias de acceso a la educación de calidad en la primera infancia y en la educación superior. En la primera infancia, la ausencia de oferta de establecimientos públicos está enraizada en el rol tradicional de las mujeres como las principales responsables de las tareas de cuidado al interior del hogar. Mientras que las familias de mayores ingresos tienen la posibilidad de acceder a la oferta privada, este no es el caso de millones de familias en la región para quienes poder contar con oferta pública y de calidad es fundamental. La evidencia es clara en señalar el alto retorno a las inversiones educativas en edades tempranas. En tanto, tiene efectos persistentes en la vida adulta y puede aumentar el retorno a las inversiones educativas realizadas con posterioridad. En este sentido, es muy importante que la región profundice los esfuerzos y acelere los avances ya alcanzados en este nivel. Por otro lado, la educación superior también ha sido históricamente un nivel al que accedían exclusivos, principalmente los jóvenes de contextos más favorecidos. Para aumentar la inclusión en la educación superior, es fundamental, primero, disminuir las desigualdades que caracterizan la oferta secundaria, cuyo proceso de expansión en la región ha venido de la mano de la diversificación institucional y la segmentación de los estudiantes en detrimento de la calidad educativa a la que acceden determinados grupos sociales. Segundo, implementar políticas de acción afirmativa, como mencionaba el caso positivo de Panamá con la población afrodescendiente. Estas políticas pueden contribuir a romper discriminaciones históricas que han impedido el acceso a las instituciones de educación superior. Y tercero, pero no menos importante, es reforzar los mecanismos de acreditación de calidad de las instituciones de educación superior. La segunda dimensión se refiere a las desigualdades en las condiciones materiales y de apoyo a la escolarización. Esta se refiere a que no podemos pensar que un niño o una niña va a estar preparado para aprender si no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Es decir, si tiene hambre, frío, o si se encuentra viviendo situaciones de hacinamiento o de violencia en el interior de su hogar, por ejemplo. Además, como se evidenció en la pandemia, no todos los niños cuentan con el mismo apoyo al interior de sus hogares para sostener sus trayectorias educativas, ya sea porque los padres o cuidadores no cuentan con las capacidades para brindar este apoyo, o no priorizan de igual manera la educación de sus hijos, o no tienen la misma expectativa respecto a cuán avanzados los niños pueden alcanzar en los niveles educativos, cuán más allá, cuál es el último nivel al que pueden alcanzar. Y finalmente, este último punto es algo que voy a destacar en la última línea, en la última lámina, pero se refiere, claro, a la falta de un abordaje integral en las políticas sociales. Aquí, para finalizar, algunos lineamientos de política pública en educación. Primero, la educación no se resuelve solo en la educación, y se requiere una mayor articulación intersectorial con otros sectores de políticas públicas. En particular con políticas de protección social, con políticas de salud, sobre todo de salud mental y sexual, tras el impacto de la pandemia, con políticas de género y de cuidado, de infraestructura, pensando en los desafíos de conectividad digital que enfrentamos en el contexto de la revolución tecnológica, y también los desafíos de contar con espacios seguros tras la reapertura de las escuelas, con políticas de transporte, pensando en las necesidades de los territorios rurales, y además con estrategias económicas y productivas para disminuir el descalce de competencias
entre lo que se está enseñando en la educación y lo que requieren los territorios o los países en particular, entre otras articulaciones. Segundo, es fundamental fomentar una oferta educativa que garantice inclusión, pero que esto no sea al costo de la calidad educativa. Esto implica analizar críticamente cuáles han sido los mecanismos de sostén que han permitido un mayor acceso y retención de los estudiantes, en particular en la educación secundaria en la región, pero también indagar acerca de qué es necesario reformular o cambiar para asegurar que una mayor diversificación institucional no implique trayectorias de menor calidad educativa. Tercero, la transformación educativa que la región necesita sin duda va a requerir un mayor esfuerzo financiero. Esto ya lo destacó Leonardo Garnier, así que muy brevemente solo destacar que este esfuerzo financiero también tiene que ir de la mano de un fortalecimiento institucional. Es urgente invertir en educación, pero también se requiere invertir mejor. Entonces, se requiere mejorar las capacidades de gestión y de gobierno de los distintos niveles de los sistemas educativos para lograr traducir mayor recursos en una mayor eficiencia y equidad en la educación. Y cuarto y último, se requiere un gran acuerdo político, social, económico y financiero por la educación, en el que todos nosotros entendamos que invertir en la educación es invertir en la prosperidad de todas nuestras sociedades. Finalmente, para terminar, acá hay algunas de las publicaciones que hemos realizado en la CEPAL, en particular de la encrucijada de la educación, el de que se ha mencionado harto en este foro, el que hicimos junto, principalmente UNESCO, UNICEF, con apoyo de CEPAL. Los invito a estar atentos esta semana, porque vamos a publicar una serie de políticas sociales en educación, y que se centra específicamente en la oportunidad que representa la pandemia para transformar los sistemas educativos de la región en pos de una mayor inclusión e igualdad. Y finalmente quiero mencionarles muy brevemente que el panorama social de la CEPAL de este año está centrado en los desafíos educativos de la región tras la pandemia, así que también los invito a estar atentos a esa publicación. Con este punto concluyo mis palabras y muchas gracias nuevamente por la invitación a los organizadores del foro y a los panelistas y a la audiencia por la atención. Quedo atenta y disponible a las consultas que vamos a tener al final de este panel. Perfecto, muchas gracias Mariana por tu presentación, por ceñirte también al tiempo, con algún pequeño desliz ahí al final. Y como decía Mariana, al final de las 3 presentaciones está previsto también una ronda de preguntas, con lo cual volvemos a invitar a los participantes, tanto los que están siguiendo la presentación a través de Zoom, como los que están siguiendo la presentación a través de YouTube, para enviar sus preguntas y también, por favor, indicar a cuál de los panelistas va dirigida. Muy bien, luego de esta panorámica de Mariana, que nos recordaba no solamente los aspectos de desigualdad que afectan a los sistemas educativos y a sus distintas dimensiones, pero también con un mensaje esperanzador de que la educación es la palanca para revertir buena parte de esas desigualdades. Vamos a pasar ahora a la primera parte del análisis más profundo de los aprendizajes, en este caso, los aprendizajes del nivel primario. Y para eso tengo el gusto de presentar un colega, un miembro de Orial UNESCO Santiago, como es Carlos Enríquez. Carlos Enríquez es actualmente el coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, el YESE, un antiguo proyecto de esta región. Carlos es ingeniero por la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Tiene una vasta experiencia, tanto dentro como fuera de UNESCO, por más de 2 décadas ha desempeñado cargos de responsabilidad en el ámbito educacional. Durante su trayectoria ha sido gerente general del Centro de Medición MIDEUCE, que es un socio implementador de varios de los estudios del YESE, incluido el último, el ERCE. Carlos nos va a explicar mejor seguramente ahora. También ha sido director educativo de centros escolares públicos de Maipú. Para los que no conocen Chile, Maipú es una de las comunas más grandes del país. Y secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación de Chile en el periodo del 2014 al 2019.
Así que, Carlos, adelante, nuevamente los 15 minutos para ti. Cuando falte un minuto te puedo llamar por interno para avisarte que ya está. Carlos, estás con el micrófono apagado. ¿Ahí sí? ¿Se escucha, Alejandro? Perfecto, ahí sí. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y a todos los colegas, los panelistas, agradecer al IPE y a todos ustedes que están presentes en este foro, y voy a tratar de, en estos 15 minutos, aportar desde, como decía Alejandro, desde la Oficina Regional de UNESCO, en particular del Laboratorio IESE, que convoca a 18 países de la región y a toda la red que también está presente el día de hoy en los distintos países. Lo primero que quisiera abordar es que el IESE es una instancia regional de cooperación sur-sur, hace 24 años, desde el 94, que pretende aportar evidencia para la mejor toma de decisiones. Digo esto porque, como decía nuestra directora, llegamos acá también con esfuerzo de muchos. Nos falta, obviamente, muchísimo elemento para transformar, para recuperar hoy día en el contexto en que estamos, pero también las instancias interpaíses, entre los países, nos permiten aportar mejor evidencia para la toma de decisiones. Diciendo esto es un estudio regional que además nace de un currículum compartido. ¿Qué quiere decir esto? De lo que debería suceder en las salas de clases del conjunto de los países de la región. Leonardo Garnier nos invitaba, obviamente, a la invitación de la UNESCO, de lo que tiene que suceder en las salas de clase. Pero también esto se ve reflejado de esta misma manera en los currículum que hoy día tenemos en nuestra región. Obviamente tienen muchísimo espacio de mejora, pero nos demuestran de cuáles son los instrumentos y los apoyos que deberían suceder en la sala de clase. Por una mirada, por segundo elemento, una mirada a edad temprana. ¿Con qué fin? A diferencia de otras evaluaciones, con los sistemas educativos a tiempo podamos tomar medidas correctivas, con una mirada no de ranking, sino de comparación, estudio regional, comparativo y explicativo, para cada país mejorar y también tomar consideraciones respecto al avance de los otros, y principalmente no mi desempeño docente, sino qué es lo que están aprendiendo los estudiantes en la sala de clase. Diciendo eso, se aplica en edad temprana, tercer grado y sexto grado, o el equivalente. ¿Qué área evalúa? Las habilidades más fundamentales, lectura, matemática y ciencia en sexto grado, pero una innovación regional definida por el conjunto de los países que tiene que ver con escritura, única evaluación en estas características a nivel mundial. Y su foco tiene que ver, insisto, en la Agenda 2030, en lo que deberían aprender, cuestionarios que nos ayudan a explicar para tomar mejores decisiones, y también una decisión regional que tiene que ver con esta mirada mayor. Leonardo y nuestra directora Claudia nos decía, bueno, ¿cómo aprendemos a convivir? ¿Cómo aprendemos a respetarnos? Y una primera señal también, un estudio el mayor estudio en lo que tiene que ver con algunas habilidades en esta dirección. Diciendo esto, voy a tratar de aportar en 5 elementos: el ERCE, foto anterior a la pandemia, la comparación con la evaluación anterior, el TERCE, algunos factores asociados, como muy bien decía Mariana, y yo creo que es muy importante mirar esta presentación después de lo que dice la CEPAL a propósito de la inversión pública, de las desigualdades estructurales en nuestra América Latina y el Caribe, y también en búsqueda de la integralidad, algunos elementos, insisto, para en este escenario de tanta complejidad, bueno, cómo somos parte también de la solución. En lo que tiene que ver con resultados del ERCE, primero, nosotros no solo entregamos números, sino también niveles de aprendizaje y el nivel mínimo de competencia a propósito de la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de tener un significado no solo de comparabilidad, sino de aprendizaje en la trayectoria educativa de cada uno de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Lo decía José. Nuestros niños en el nivel 1 no logran localizar una información explícita en un párrafo, en un texto. Y lo que necesitamos es que ellos no solo encuentren esa información, sino que sean capaces de inferir, interpretar, relacionar, para poder desenvolverse no mañana, sino que hoy en el contexto, en su familia, en su colegio, en la interacción con otros estudiantes, para que hoy día aprendan a aprender y puedan finalmente dotarse de mayor posibilidades.
¿Qué quiere decir esto? Que 4 de cada 10 niños en nuestra región están en el nivel más básico, y si uno revisa la Agenda 2030, nos pide sobre el nivel 2 en lo que tiene que ver con sexto grado. 6 de cada 10 no logra finalmente estas habilidades fundamentales. ¿Por qué decimos esto? Porque la fotografía que tenemos a finales del 2019, antes de la pandemia, nos muestra esta complejidad de la sala de clases, que si uno lo mira, en una misma sala de clases tenemos un grupo que está cumpliendo lo que debería suceder en el grado, o sea, un 15% tiene las competencias y habilidades que queremos, un 22% tiene un rezago, necesita apoyos respectivos. Si uno lo suma al nivel 2, otro 17% requiere apoyos, están entre 3 y 6 meses atrás. Pero en esa misma sala de clase tenemos 4 de cada 10 niños que están entre 6 y más de un año atrás en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Digo esto desde la perspectiva, desde la complejidad y caracterización en nuestros países, pero también desde el apoyo en una sala de clase para que un currículum que es único requiere muchas veces de apoyo a los maestros para poder implementar de manera variada. Lo mismo nos sucede en matemáticas. No solo queremos que los estudiantes sean capaces de identificar números hasta 9.999, por decir lo que sucede en tercer grado, sino ser capaces de interpretar, organizar, poder medir magnitudes con estos números. De nuevo, aquí un ejemplo muy concreto de esta progresión de conocimiento y habilidad, el conocimiento como habilitante, no como un fin en sí mismo, pero sí para el desarrollo de esa habilidad en nuestros niños. A propósito del nivel mínimo de competencia, o MPL en inglés, tiene que ver con que lo que esperamos que los niños al menos aprendan en función de esta Agenda 2030. Y de nuevo, en matemáticas, en los 2 grados, tenemos al menos en el grado 1, en tercer grado, casi 1 de cada 2 en el nivel 1, y nuevamente 1 de cada 2 en el nivel 1 en lo que tiene que ver con sexto grado. Y si uno suma, a propósito de la meta de la Agenda 2030, el nivel 1 y 2 respecto a sexto grado, casi 8 de cada 10 o 4 de cada 5 en los niveles más bajos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden solo entender, solo ser capaces, en este caso lo que tiene que ver con matemáticas o lenguajes, ser capaz de poder leer números naturales, pero no utilizarlo, no ser capaz de interpretarlo, no ser capaz de localizarlo, de lograr habilidades mayores. Por tanto, si nosotros comparamos estos resultados anteriores a la pandemia, nos encontramos con este escenario. En promedio la región está estancada, pero aquí tenemos que mirar lo que sucede en cada uno de los países. Aquí está la foto, con excepción de, primero, no tiene comparación ni Cuba ni El Salvador, porque ellos participaron en el ERCE 2019 y no participaron en el TERCE 2013, y tenemos un escenario de países que tienen iguales resultados, países que bajan resultados respecto al 2013, países que tienen comportamiento disímil, en algunas evaluaciones suben y bajan, y el caso de mejora consistente de Perú, de Brasil y de República Dominicana. Diciendo esto, estamos muy lejos de la meta de la Agenda 2030, y esto lo señalamos principalmente porque estamos en el 2022, vamos a tener una evaluación ERCE el 2025, para ojalá redoblar los esfuerzos, lo que hacemos sea en base a la evidencia, y obviamente estamos en una situación preocupante. Tercer elemento, algunos factores asociados de manera importante. Quisiera señalar del estudio que se señalaba de la educación en una encrucijada, dirigido por nuestro colega Alejandro Vera, participación con la CEPAL y también con UNICEF, evidencia que 15 países han reducido la inversión educativa en el periodo desde el 2015. Quiero decir esto porque nos parece que es un elemento gravitante en la conversación. Pero ahora, a propósito de lo que tiene que ver con aprendizaje, algunos elementos que quisiéramos destacar. Primero,
mirando factores asociados, no causales, sino que asociados a mayores resultados, se evidencia y refuerza la literatura que la inversión, la asistencia a educación inicial, de educación temprana, está asociado a mayores aprendizajes. Por tanto, esto ratifica el poder, ojalá, en los grupos que aún no tienen cobertura, poder realizar este tipo de acciones. Segundo, que la repetición no está asociada a mayores aprendizajes. Por tanto, la importancia de revisar esta medida porque por sí sola no genera mayor bienestar y aprendizaje en nuestros estudiantes. Siguiente elemento, el ausentismo escolar. Estamos hablando de una pérdida de al menos 10% de días de clases. Se asocia a menores aprendizajes. A propósito de la pandemia, la presencialidad aún se ve más reforzada en términos de aprendizaje, y desde esa mirada, cómo realizamos acciones para que los niños y niñas vayan a la escuela, resulta gravitante. Y por otro lado, el proceso, lo que tiene que ver con las expectativas de los padres, es otro elemento que quisiéramos destacar, a propósito también de la importancia de mayores aprendizajes. Respecto a lo que encontramos del 2019 sobre prácticas docentes, preguntándole a los estudiantes, la Organización de la Enseñanza mide la frecuencia que los estudiantes, que los docentes realizan ciertas prácticas de organización de la enseñanza perceptible por los estudiantes. Quiero decir esto, y eso se asocia a mayores aprendizajes. Los estudiantes, cuando ven que sus maestros organizan de mejor manera sus clases, cuando hay acciones que demuestran bienestar por ellos, los estudiantes, está asociado a mayores aprendizajes. Esto son una innovación en los cuestionarios realizados en esta oportunidad. Y a propósito también de otro tipo de análisis, nuestros sistemas educativos, y aquí refuerzo de las perspectivas de factores asociados en lo que tiene que ver con aprendizajes. Cuando revisamos esto desde el ámbito nacional, podemos observar que existen diferencias de aprendizaje de los estudiantes más desventajados respecto al tema económico, y que al menos puede alcanzar una desviación estándar. Una desviación estándar, si uno lo proyecta, pudiese significar más de un año de escolaridad. Por eso estamos hablando de las complejidades, de las desigualdades y la importancia de políticas públicas que puedan contrarrestar esto. Si uno lo revisa entre urbano y rural, nuevamente, conocido por todos, pero puede significar más de una desviación estándar en lo que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Y por último, en este análisis, si uno lo revisa también por estudiantes, de lo que tiene que ver por quintiles y también por estudiantes de migrantes en esa lógica, también está asociado a resultados más bajos. Nuestros análisis del ERCE 2019 fue antes de la pandemia, pero si ustedes realizan finalmente un levantamiento entre los resultados de aprendizaje y el total de días sin clases, los países con menores resultados son los países que por más días mantuvieron días cerrados en las escuelas. Por eso la necesidad y urgencia de contrarrestar este tipo de situaciones. Este gráfico nos muestra esta realidad, donde es una advertencia, insisto, para una agenda de recuperación sumada a la de transformación en lo que tiene que ver, insisto, con la limitación de los días de cierre en nuestros países. Y un último análisis en lo que esto refiere, esperamos publicar en las próximas semanas un estudio cualitativo de qué sucedió entre el 2013 y el 2019 en los países con mejor desempeño, Perú, Brasil, República Dominicana, y muy brevemente en entrevistas, lo que acabamos de encontrar es un contexto nacional que promueve una estabilidad política y de inversión a propósito de cierto crecimiento económico, y por otro lado, políticas y programas que se centran en una agenda direccionada no solo en cobertura, sino que en movilizar acciones para la calidad, haciendo un zoom
en lo que esto respecta, una mayor asignación de recursos e inversión en acceso y retención. Ahí está el detalle de algunas de las acciones que estos países han ido desarrollando. Y por otro lado, cómo movilizamos finalmente la calidad, principalmente movilizado por los docentes como la gran palanca movilizadora de mayor bienestar de nuestros estudiantes. Y por último, en este análisis, en busca de la integralidad, esta fue una decisión con los 18 países participantes del laboratorio de ir más allá de las asignaturas fundamentales, de cómo aportar a esta Agenda 2030 que nos desafía en esta integralidad mayor. Y desde esa perspectiva lo que encontramos es que está asociado estas habilidades socioemocionales que son disímiles, pero que las niñas muestran mejores resultados. ¿Qué sucede con el rezago en los niños? Que los docentes, cuando direccionan acciones, impactan en sus resultados. Por eso la importancia del equipo de profesores para el desarrollo direccionado y explícito de estas habilidades. Y por último, en lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales, sí hay elementos que se cumplen, como seguir normas, como alegrarse a un compañero cuando las cosas le resultan, empatía o apertura a diversidad. Le agradaría en su curso llegar a estudiantes de otros países. Pero también tenemos elementos pendientes, como que no son capaces los estudiantes de pedir apoyo cuando lo necesitan. No le estamos dando la confianza en la sala de clases. Ponerse triste en menor medida cuando un compañero no tiene a nadie con quien jugar. No estamos siendo empáticos en los espacios de recreación, a propósito de este bienestar que nos planteaba Leonardo, que debería ser también un derecho en nuestras salas de clase. O por otro lado, espacios de discriminación, en este caso, con los discapacitados, de no existe esa valoración respecto a lo que les enseñamos a nuestros estudiantes, niñas y niños. Y por último, aportes finales. En promedio, Carlos, sí, cierro un minuto. minuto para los aportes finales. Esto es una tendencia en la región. Tenemos buenos casos, insisto que hay que mirar más en conjunto lo que sucede en cada país. Importancia de una agenda de habilidades fundamentales para que los estudiantes no se queden atrás. ¿Dónde están los estudiantes para que el esfuerzo que hacemos finalmente pueda impactar en ellos? Al centro la profesionalización, el apoyo y el soporte, y la evidencia finalmente para una implementación mucho más cercana. Los desafíos educativos requieren apoyar a los docentes, conocer el estado del aprendizaje de los estudiantes, fomentar evaluación formativa, retroalimentación y colaboración, principalmente para que los sistemas educativos puedan apoyar a los centros escolares, sus necesidades y lo que requieren, y también en lo que tiene que ver con la agenda de recuperación y transformación, donde resulta vital repensar el modelo educativo en su conjunto para una agenda regional de mejora educativa, y donde creemos que no solo la evaluación sumativa, sino que las distintas formas de evaluación se tienen que poner a disposición de esta recuperación y transformación. Por último, no solo hay documentos por país, por región y por país, pero también hay documentos para que esta información sea leída en código pedagógico para la acción de mejoramiento en los sistemas escolares. A propósito de esto, lo que tiene que ver con niveles de aprendizaje en, insisto, la centralidad de los maestros, y que los distintos instrumentos los alineemos para que estén al servicio, insisto, de los principales, que son los maestros y los directivos escolares, en lo que es construcción de capacidades para el despliegue de talento de nuestros estudiantes. Está toda esta información y el link de nuestra oficina y del conjunto de países del laboratorio en yesunesco.org, y esperamos haber aportado en este gran foro regional para poder dar pasos y avanzar en la recuperación y transformación educativa. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, muy completa, y yo creo que toda la audiencia de este foro debe estar justamente agradecida por haber entrado en el detalle, que muchas veces los promedios que mencionamos en los informes, en las presentaciones, olvidan esa riqueza que tiene la información cuando uno la trabaja por país, cuando la trabaja por diversas dimensiones, y lo que tú nos has acercado con esta presentación. Además del link que Carlos
que Carlos ofreció en su última slide, donde está toda la información del YESE. También recordarle a los y las participantes de que las presentaciones están ya subidas en la página oficial del foro, tanto las presentaciones en español como en inglés y en portugués, para que ustedes puedan luego acceder a esa información. Lo mismo para quienes no están siguiendo la presentación en el mismo idioma que la que se muestra, puedan acceder, puedan seguirla a través de las traducciones que ya están disponibles. Vamos a pasar a la tercera ponencia de este primer panel. Volvemos a insistir en la invitación a enviar sus preguntas, ya sea a través del chat de Zoom o a través del chat de YouTube. Y en el caso de la tercera ponencia, va a estar enfocada también en los aprendizajes, pero en este caso los aprendizajes de nivel secundario, y para eso vamos a enfocarnos en lo que nos trae el estudio PISA de la OCDE. Hago una sola mención antes de entrar en eso, que tanto el estudio ERCE del Laboratorio Latinoamericano como el estudio PISA de OECD son dos fuentes de información que se utilizan en el marco de monitoreo oficial del ODS 4, a nivel global y a nivel regional, para monitorear justamente la dimensión de aprendizajes en la Agenda de Educación 2030, y es por eso la importancia de contar con los actores directos responsables de estas dos evaluaciones, una regional y la otra global. Entonces, invitamos, decíamos, a nuestro colega de la OCDE, Chi-Sun Se. Espero haber hecho justicia de la pronunciación de tu nombre. Chi-Sun Se va a hacer, como decíamos, una presentación sobre el nivel secundario según las pruebas de PISA. Chi-Sun es actualmente maestrando en evaluación educativa en la Universidad de Oxford. Ha sido becario Alexander Yersin en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde también completó una maestría en desarrollo internacional. Ha realizado cursos en el Mercosur, en la Universidad de Buenos Aires, por lo cual conoce muy bien nuestra región, y actualmente trabaja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como analista del proyecto PISA para centros educativos, lo que se conoce como PISA for Schools. Allí brinda asistencia técnica a países que buscan implementar el proyecto y ayuda a los responsables de la formulación de políticas y a líderes escolares a comprender sus resultados, brindar ejemplos internacionales y, algo muy importante, convertir los datos en acciones. Chi-Sun, vas a tener, como todos los panelistas, 15 minutos. Los traductores nos están pidiendo tratar de ir un poco despacio. Sé que hay mucha información que mostrar, pero a veces ponemos en brete a los traductores, así que te agradecemos cierta atención en eso. Adelante, Chi-Sun. Muy buenos días. Muchísimas gracias primero la invitación de UNESCO para esa oportunidad tan preciosa de compartir con ustedes sobre la educación, los desafíos y los avances de educación en la región. Espero que ustedes vean bien mi presentación. La vemos correctamente, aunque no está en modo presentación, está en modo presentador. Si puedes ponerla más grande. Disculpa. Espero que está bien por el momento. Ahora sí, ahora perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo para esa oportunidad a compartir con ustedes. Hoy quiero utilizar los datos de PISA para hablar sobre los desafíos y los avances del aprendizaje en la región. A nivel de secundario, como PISA mide la competencia de los niños de 15 años. En mi presentación consiste en 5 puntos. Primero voy a hacer una presentación más concreta de lo que voy a hablar. Hay también una presentación muy breve de PISA y después voy a llegar en más detalle sobre los resultados de PISA en la región y también algunos factores de equidad y aprendizaje, y finalmente voy a hablar cómo los docentes pueden utilizar PISA en sus aulas.
Entonces, más específicamente, tengo 3 objetivos hoy. Primero es mostrar la evolución del rendimiento de los países que han participado en PISA entre 2000 y 2018. Y después voy a destacar 4 puntos sobre equidad en energía. Y finalmente voy a presentar algunos ejemplos muy concretos cómo los docentes pueden utilizar los datos y el marco de PISA y PISA for Schools o PISA para centros educativos en aulas. Tal vez ustedes ya conocen muy bien PISA, así que no voy a llegar muy detalle en la presentación, sino que quiero destacar 3 puntos sobre PISA. El primer punto es que PISA mide las competencias de los niños de 15 años en lectura, matemática y ciencia, y cómo ellos pueden utilizar, aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana. Entonces, PISA no mide los conocimientos de un currículum particular de un país, sino que una competencia global de estas 3 competencias, matemáticas, ciencia y lectura. PISA también mide sobre el contexto de los estudiantes, de las escuelas, por ejemplo, la relación entre profesores y estudiantes, el bienestar de estudiantes, las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, PISA, eso da más información para hacer un análisis más rico. Y finalmente, PISA es un proyecto global que está presente en más de 80 países. Entonces, eso da también una comparación no solamente regional, pero también global. Entonces, aquí voy a hablar más en detalle sobre los resultados de PISA en los últimos 20 años. Aquí es una tabla mostrando la participación de cada país en cada ciclo en la región. PISA comenzó en el año 2000, que ya participaron 5 países: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Y en 2015 y 2018 ya ustedes pueden ver que más que 15 países participaron en PISA. Entonces, PISA da un panorama muy global de la región y también un panorama de evolución entre 2000 hasta 2018. Y aquí es una tabla de promedio de cada país para cada ciclo. Como siempre, que no voy a llegar en detalle para cada país, para cada ciclo, sino que quiero destacar algunos puntos. Primero, quiero que ustedes que pongan atención a esos 4 países: Brasil, Chile, Colombia y Perú. ¿Y por qué esos 4 países? Porque si hacemos una comparación entre 2000 y 2018, o 2006 para Colombia, que es el primer año de participación de esos países, que ustedes pueden ver una mejora significativa entre 2000 y 2018. Entonces, es una muy buena noticia para esos países que logró una mejora durante los últimos 18 años en lectura. Sin embargo, si miramos la comparación entre 2009 y 2018, que parece que el progreso ya está estancado, como ya se daron como otros panelistas antes. Y entonces mi pregunta no es que por qué el progreso paró, dejar de progresar. Y de hecho observamos el mismo fenómeno en matemática y también en ciencias. Y entonces, y de hecho que PISA ofrece mucho más información, que podemos hacer análisis más rica que más que solamente el promedio, ¿no? Una manera de mirarlo es por la distribución de nivel de competencias, que en general, que un estudiante con nivel 2 o arriba, que tiene la competencia para participar plenamente en la sociedad y la economía. Sin embargo, si los estudiantes que están en nivel 1, es decir, que en esa franja roja, esos estudiantes están en riesgo de falta de competencias para participar plenamente en la economía y en la sociedad. Como ustedes pueden ver, que en la región A ver, pareciera haber un temita de conectividad, ¿verdad? Sí, estoy viendo que Chizoom está con un problema. Esperemos un minuto, si se puede volver a conectar.
Muy bien. Yo diría que esperemos unos segundos más y ahí tomamos una decisión. Bien, mientras tanto, si les parece, lo que podemos hacer es que tenemos previsto algunas preguntas para el final de estas presentaciones, con lo cual, mientras vemos si tenemos oportunidad de que Zoom vuelva a conectarse, anticipamos alguna de esas preguntas. Y en ese caso vamos a empezar por nuestra colega Mariana Huepe, quien ha tenido la primera presentación. Y sobre eso hemos recibido una consulta que no ha venido por el Zoom, sino que ha venido por el canal de YouTube, para que veamos que estamos con la misma participación en ambos canales. La pregunta es de Elsa Cardoso, que no nos ha dicho de qué país es, pero creo que la pregunta igualmente tiene carácter regional, que es cómo romper esta brecha de desigualdad que nos mencionaba Mariana, desigualdades educativas, desigualdades sociales, especialmente en el campo laboral, es el punto de interés de Elsa, desde las políticas educativas. Así que, Mariana, si tú puedes ahondar un poco en esa pregunta. Muy brevemente, Alejandro, voy a abordar esta pregunta. Es algo también que mencionó Leonardo Garnier, la importancia del descalce de competencias entre lo que los estudiantes están aprendiendo en la educación y lo que el mercado laboral y el desarrollo productivo de los países necesitan. Entonces, eso es una primera respuesta, en el fondo, mejorar la articulación entre el sector educativo y el mundo privado, empresas, industrias, pero también los ministerios de Economía y los ministerios que ven el tema del fomento productivo. También, por supuesto, como en línea con la revolución digital, vamos a tener que estar todos nosotros formándonos continuamente. Entonces hay que fortalecer las alternativas de formación continua a lo largo del ciclo de vida. Ya no estamos viviendo como en la época fordista, ¿no? Que nosotros empezábamos a trabajar y íbamos a estar ahí todo nuestro ciclo de vida, sino que van a haber constantes periodos de desempleo y empleo cambiándonos de un sector a otro. Entonces la educación tiene que estar en línea con ayudarnos a hacer un top-up en nuestras competencias, como decirle, como de repente reskill o upskill, como se dice en inglés. Me cuesta encontrar el nombre en español para eso, pero si después a alguien se le ocurre o lo pone en el chat. Y nada, más que nada, el rol, yo creo que si hay un mensaje que quiero dejar acá de política pública de mi presentación es fortalecer la articulación entre el sector educativo y los otros sectores de las políticas sociales. Cuidado, transporte, protección social, muy importante, y el mercado laboral en este caso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mariana. Bueno, vamos a seguir también con otra pregunta, en este caso para Carlos Enríquez. Esta pregunta sí vino acá del canal de Zoom, corresponde a Jonathan Almada, que nos acompaña desde Brasil. Y Carlos, lo que pregunta Jonathan tiene que ver con otra dimensión de mucho interés para nosotros, que es el uso de la información y los resultados de las evaluaciones. Y en ese sentido, consultarte cómo valoramos desde UNESCO el uso que se hace de esta información, obviamente para la elaboración de políticas educativas en nuestros países, y qué nos falta para avanzar en un mayor aprovechamiento. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que la información, primero hay que decir, Alejandro, que es un medio, no es un fin en sí mismo, y la importancia que está al servicio de los aprendizajes. Mi primer paréntesis es que tiene que ser una evaluación idealmente para la mejora, para saber cómo están las políticas educativas, no para encontrar culpables, no para sancionar y medidas que tergiversen el uso de esos instrumentos. Diciendo eso, no toda evaluación e información sirve para todo. Las evaluaciones sumativas como del ERCE, como PISA y otros, como las evaluaciones nacionales incluso,
tienen un elemento de importancia para la mejora de las políticas educativas, pero cuando empezamos a acercarnos a nivel de la escuela, requieren otro tipo de información, idealmente de una evaluación diagnóstica por niño, por dónde está al inicio del año escolar y al término del año escolar, para que el maestro la pueda recibir a tiempo y pueda, ojalá, tomar medidas correctivas en lo que tiene que ver su proceso de enseñanza y de metodologías y de planificación, para poder tener un mejores aprendizajes. Y en ese espacio, todo lo que se puede hacer también por espacios de disminuir calificaciones, que también tienen un rol sumativo, y aumentar finalmente el uso formativo. Aquí la importancia, yo diría, es siempre tener información ayuda a mejores decisiones. Segundo, se requieren mayor diversidad de instrumentos. Tercero, hay que tener al maestro como el principal motor y también accionador de decisiones, por tanto, información para que a él le haga sentido, al docente, a la maestra, como promotor finalmente de la mejora. Y te insisto, ser capaces de compatibilizar lo sumativo, lo diagnóstico y lo formativo. Este es un rol de la política pública a nivel de ministerios de educación, pero también del rol intermedio, a propósito de que aquí también tenemos subregiones, provincias que pueden tomar decisiones también de cómo apoyar esa labor, y también al alero de mezclarlo, las calificaciones también con la evaluación formativa, los directivos y el equipo de maestros en cada una de las salas de clase. Por ahí nosotros, insisto, es un poco lo que desde el laboratorio y en conjunto con los países estamos tratando de promover, de diversificar los instrumentos para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias, Carlos, por tus aportes muy valiosos. Acá me comentan que nuestro colega Chi-Sun se pudo volver a conectar, con lo cual vamos a tener la oportunidad de terminar su presentación. Ahí está Chi-Sun, perfecto. Si puedes volver a compartir la presentación, y partimos desde el punto en el que habías interrumpido. Muchísimas gracias. Disculpa de nuevo por el problema técnico. Parece que nosotros no tenemos la mejor tecnología en el mundo. Disculpa. Bueno, entonces creo que ya terminé en el último, que sobre que hay, de hecho, hay más que 50% de niños en muchos países que no tienen esa capacidad de competencia para participar en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles a mejorar, a obtener por lo menos nivel 2, para participar plenamente en la sociedad? Entonces, y de hecho que con PISA podemos ver el desempeño en los países de otra manera también. Y otra manera es que la distribución de desempeño de diferentes percentiles. Aquí en un ejemplo con dos países, que Brasil y Colombia. ¿Y por qué Brasil y Colombia? Que dos países muy distintos, que idioma muy diferente. Una cosa interesante que es en PISA 2018 en lectura, que esos dos países tienen casi el mismo desempeño promedio. Sin embargo, si llegamos más en detalle sobre distribución, desempeño en los 10% mejores estudiantes en comparación a los 10% peores estudiantes en esos dos países, se observa un fenómeno muy distinto, que la diferencia en Brasil, como se ve los puntos amarillo y azul, es mucho más grande la brecha que en Colombia. Entonces, como formulador de política, que ustedes tienen que hacer la pregunta, ¿por qué eso se sucede? ¿No? ¿Qué tipo de situación de distribución que queremos para nuestro país, tomando en cuenta el contexto tan diferente? Y también se observa brecha entre los niños y las niñas, que en lectura, que en general en la región y también en la OCDE, que las niñas tienen mejor rendimiento que los niños en lectura. Sin embargo, si miramos matemática y ciencia, si observamos que los niños tienen en general mejor rendimiento que las niñas. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para dar la misma oportunidad para el logro equitativo a los niños y las niñas en esas tres competencias? Entonces, muy rápidamente quiero pasar a algunos puntos de equidad. El primer punto es sobre la cobertura.
Y aquí muestra la cobertura de los niños y niñas de 15 años en la prueba PISA. Una cosa importante es que PISA no incluye a los niños y niñas no están en el sistema formal educativo. Es decir, que entonces si miramos el porcentaje en 2009, en 2018, podemos ver que en casi todos los países en la región que hay más estudiantes, más niños que están incluidos en el sistema educativo. Entonces es una muy buena noticia que hemos hecho mucho para lograr esto. Sin embargo, hay muchos países también que más que 30 hasta 40, algunos países, de los niños de 15 años que no están en el sistema educativo. Tal vez están trabajando, tal vez no están ni trabajando ni estudiando. Entonces, ¿qué podemos hacer para dar esa oportunidad de educación a esos niños? Y otro factor que también muy importante es el factor socioeconómico, que los puntos verdes muestran que el desempeño de los niños más ricos del país, el cuadro más rico, y los puntos azules muestran que los niños más pobres del país. Entonces ya podemos ver una brecha grande en muchos países, incluso en la OCDE. Entonces, eso dice que el impacto socioeconómico es muy grande en el desempeño de los niños de 15 años. Otra manera de mirarlo es comparando el desempeño de los estudiantes en escuelas privadas y en escuelas públicas, que podemos ver en la franja azul más claro, que muestra que de hecho en la región y también en la OCDE, que los niños que estudian en escuelas privadas tienen mejor rendimiento que los niños en escuelas públicas. Creo que eso no es una sorpresa para muchos de ustedes. Sin embargo, si tomamos en cuenta el factor socioeconómico, es decir, la condición socioeconómica de los estudiantes, eliminando las ventajas de la familia rica, de hecho que en muchos países, por ejemplo en Uruguay, en México, que los estudiantes en las escuelas públicas tienen mejor rendimiento que los estudiantes en escuelas privadas. Entonces, la pregunta es que sí, que objetivamente que los estudiantes en escuelas privadas tienen mejor rendimiento, pero eso es debido a los valores agregados de las escuelas privadas o principalmente debido a los buenos recursos de la familia de estudiantes que participan, que estudian en escuelas privadas. Últimamente, que también se observa como una brecha entre los estudiantes con historia inmigrante y no inmigrante, que normalmente que los estudiantes no inmigrantes tienen mejor rendimiento. Y debido a la inmigración masiva en los últimos años en la región, que también que los gobiernos que tenemos hay mucho para hacer para dar la misma oportunidad a los estudiantes con historia inmigrante. Una cosa importante para saber sobre estos datos es que, como ya dije antes, que PISA no incluye los estudiantes que no están parte del sistema educativo formal, entonces tal vez no está capturando a los estudiantes inmigrantes que no están estudiando en escuelas. Entonces, tal vez en PISA 2022 podemos ver una situación bastante diferente. Finalmente, creo que Carlos mencionó, ¿no? que cómo podemos dar ese conocimiento a los profesores, ¿no? Que esta información es muy interesante para los formuladores de políticas sin pago, que cómo podemos transmitir ese conocimiento a los profesores para que ellos tengan ese poder, ese conocimiento a actuar en el aula. Aquí un ejemplo muy rápido sobre la estrategia para aprender matemática. Utilizando datos de PISA, eso muestra que si un estudiante utilizar estrategia de memorización, que ellos tienen menos probabilidad de solucionar problemas difíciles. Entonces, si usted es un profesor de matemático, la mejor estrategia sería enseñar a los estudiantes a pensar como matemático, a solucionar problemas entendiendo los conceptos y no solamente memorizar las fórmulas. Entonces, para ayudar a los docentes a tener ese conocimiento,
que la OCDE creó un otro proyecto que se llama PISA para centros educativos, que mide también la competencia utilizando el marco teórico de PISA. Sin embargo, podemos ofrecer esa prueba a nivel de escuela, así que los profesores, los docentes, los líderes de escuelas tienen datos sobre el conocimiento y competencia de sus estudiantes. Y ese proyecto no solamente mide las competencias de los estudiantes, sino que es un proyecto a intentar acompañar a los docentes a explorar sus datos basados en PISA para escuelas, y también actuar sobre los datos, a planificar los planos de mejora en el nivel de escuela. Entonces, en la región, en América Latina, estamos más que 5 años que trabajamos con las escuelas brasileñas. Entonces, más que 800 escuelas brasileñas han participado en PISA para centros educativos. Entonces, en 10 días que vamos a organizar una conferencia muy grande, también está disponible en línea. Y las escuelas de sector privado, tanto en público y como también algunos profesores internacionales, van a compartir cómo ellos han utilizado el marco de PISA, los datos de PISA para escuelas, para informar prácticas en el nivel aula. Entonces, si ustedes están interesados, más que bienvenidos a acompañarnos en este evento. Para concluir, que 3 mensajes breves. Primero, que sí, en la región, el PISA 2018 ha mostrado avance. Sin embargo, ese avance parece estar estancado a partir del año 2009 y 2012. Y la inequidad sigue siendo un desafío grande para la región, que los estudiantes con origen de inmigrante o de origen socioeconómicos desfavorecidos tienen como dificultad de tener el mismo desempeño. Y finalmente también que los docentes que pueden utilizar el marco de PISA y también los PISA a través del proyecto PISA para escuelas para informar su decisión en nivel de aula. Muchísimas gracias por su paciencia y disculpa de nuevo para la dificultad técnica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chi-Sung, por tu presentación y también por haber logrado volver a enganchar la conexión. Muchas gracias a los 3 panelistas. Han sido realmente presentaciones muy ricas. En los casos de las 2 presentaciones ligadas a aprendizajes, tanto la del ERCE como la de PISA, han confirmado ustedes este diagnóstico inicial en el cual nos encontramos de alguna manera en un estancamiento de aprendizajes, al menos desde los años, como recién decía Chi-Sung, desde los años 2012, 2015 en nuestra región, y ese estancamiento no está en un nivel esperado, sino bastante lejos de aquellos niveles mínimos de competencia que nos hemos como región, como comunidad de actores educativos propuesto a alcanzar en los próximos años en el marco de la educación 2030. Y la presentación de ustedes además ha ahondado en un conjunto de desigualdades, que no solamente distintas trayectorias entre países, sino dentro de los países distintas situaciones de diferentes poblaciones. Desigualdades que hacen mucho sentido con aquellas que Mariana nos presentaba a nivel social, que afectan no solamente los aprendizajes, sino que otros factores de la educación. Me quedo también con una frase con la cual finalizaba Mariana, y es que, con 2 frases de la presentación de Mariana, una es que la educación es una palanca para reducir esas desigualdades sociales, pero que a su vez la educación no se soluciona solamente desde la educación y necesitamos una mirada más integral. Muchas gracias, Chi-Sung, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Carlos. También a todo el público que nos está siguiendo por haberse mantenido allí y haber participado activamente en el chat, tanto el de Zoom como el de YouTube. Vamos a terminar este panel. Continúa el panel 2, que estaba previsto para las 13:30. Se va a mantener más o menos ese inicio. Lo que vamos a hacer es una pausa de 10 minutos. Hemos tenido que reducir un poco la pausa porque obviamente venimos un poco atrasados, así que vamos a descansar 10 minutos y alrededor de las 13:30, 13:35 va a comenzar el segundo panel, así que invitamos a todos a acompañarnos en ese nuevo panel. Muchísimas gracias y hasta dentro de unos minutos. Nos vemos. Saludos, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Gracias a Alejandro. todos y a todas.